el día de hoy. Y ya nos están grabando. Excelente, Torcuato. Y pronto vamos a salir por Facebook Live. Mil gracias, Torcuato, por estar aquí, por aceptar la invitación para esta semana de semana de coaching. Bien, tuvimos una semana bastante intensa desde Global y los diferentes capítulos decidieron pues hacer una semana bien pre o post y algunos lo hicieron dentro de la semana. Desde aquí, desde el capítulo de Venezuela, pensamos que era mejor hacerlo post semana para que entonces todos los miembros y del capítulo, personas que tuvieran a bien unirse desde diferentes partes del mundo, pues tuvieran la posibilidad de encontrarse con maravillosos miembros, coaches que tenemos aquí en Venezuela, y uno de ellos es Torcuato Manso, quien en este momento es vicepresidente del capítulo de ICF Venezuela y nos va a ofrecer un maravilloso webinar que está en el área de ventas. Y recordemos que las ventas no son únicamente productos, nosotros somos productos que nos vendemos y que es importante evaluar cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos, qué tanto éxito o no tenemos en esa venta que hacemos de nosotros mismos, como coaches, como profesionales en diferentes áreas. De manera que mil gracias, Torcuato, quien es un coach ACC, ¿ok? Con muchísima experiencia dentro del ámbito organizacional, y justamente su foco, su inclinación va a estar dentro del área organizacional, de manera que esto va a ser maravilloso para todos aquellos líderes que están dentro de este ámbito y para gente que no sea líder, que maneje un equipo, pero que esté dentro de promocionar algún tipo de producto. Ya van a ver que Torcuato nos va a dar excelentes tips con esa magia que tiene Torcuato de pasar información. Gracias de verdad, Torcuato, y bienvenido. Y quedas tú dueño y señor de la presentación y la forma como quieres que te apoyemos en todo esto. Bien, estamos aquí a tu servicio. Gracias, Conchita, gracias. Una moderadora de lujo. Gracias por la invitación a este espacio tan importante donde servimos de una forma con comunicación, con información útil. Voy a comenzar a compartir esta presentación. A ver. Ok, avísame, Conchita, si se está viendo. Perfecto, perfecto, Torcuato. Excelente, excelente. Gracias, Conchita. Bueno, como Conchita decía, realmente el origen de esta taller, de este corto taller muy aplicado, muy práctico, nace pensando en fortalecer la fuerza de venta de cualquier organización que venda productos tangibles o servicios, ¿verdad? Y pues allí cuando hablamos de servicios, ahí ya estamos también nosotros los coaches, y nuestra venta, que es un servicio, tiene total aplicabilidad a lo que vamos a estar conversando esta tarde. ¿Ok? Igualmente, en otra ocasión me preguntaban o me comentaban sobre la aplicación de esta información en este mundo online que estamos recién ampliando y viviendo de una manera mucho más intensa. La mayoría de los elementos que vamos a estar viendo aquí tienen su aplicación también cuando estamos haciendo una venta online. Muy bien, entonces, bueno, dentro de este marco de la Semana del Coaching, les traigo un tema que he denominado Habla menos y vende más usando técnicas de coaching. El coaching tiene una gran aplicación en las organizaciones. De hecho, muchos gerentes se forman como líderes coach
para mejorar sus habilidades de comunicación. Y justamente lo que traemos esta tarde tiene que ver con la comunicación. Vamos a hablar básicamente del lenguaje corporal y vamos a comprender mejor tanto nuestro propio lenguaje corporal, lo que transmitimos en la venta, como a entender mejor el lenguaje corporal de los clientes. Esto nos va a ocupar, yo diría que el 70-80% del tiempo. Después le vamos a dedicar la parte final del taller a la utilización de la pregunta poderosa para obtener una información mucho más valiosa de los clientes. Sabemos muy bien quienes somos coaches, pues la importancia que tiene la pregunta poderosa. Hoy la vamos a ver aplicada a la venta. Y vamos a hacer una pequeña práctica, primeramente del tema del lenguaje corporal, y dependiendo del tiempo vamos a ver si podemos hacer también una práctica sobre la pregunta poderosa. Muy bien, entonces, dicho esto y comentándoles también que por favor siéntanse en libertad de intervenir, no solamente cuando yo les invite, sino cuando tengan alguna pregunta, algún aporte importante, canalícenlo a través del chat, y Conchita pues me dará alguna señal cuando considere oportuno que hagamos una pequeña pausa para responder preguntas que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué haremos entonces? Básicamente vamos a estar hablando del lenguaje corporal y vamos a estar hablando de la pregunta poderosa. Ya para comenzar, quiero primero referirme a lo que denomino el marco de referencia para la venta. Aquí traemos 3 puntos importantes que están dentro de lo que es el marco de referencia de la venta. Lo primero es que persuadir no es manipular. Vamos a decir, utilizan técnicas similares, buscan comunicar algo y buscan lograr un objetivo. Sin embargo, la diferencia está en el marco ético de uno y de otro, ¿verdad? Quien persuade utiliza argumentos éticamente válidos y buscando un ganar-ganar. Mientras quien manipula inclusive puede estar utilizando información engañosa para lograr ese objetivo, y seguramente hará una primera venta, pero posiblemente no hará más ninguna. ¿Ok? Entonces allí este es el primer punto que quería traerles. Segundo, lo racional y lo emocional. Está comprobado que es muy importante mover la parte emocional del cliente para llevarlo a tomar la decisión de compra. Sin embargo, pues quiero decir que es muy importante que el vendedor domine todo lo racional, que se refiere justamente al conocimiento que tiene del producto, de sus aplicaciones, de las necesidades del cliente, y todo esto lo complemente con motivar al cliente desde el punto de vista emocional, haciéndole ver, digamos, la importancia que tiene de adquirir este producto, el sentido de pertenencia que va a adquirir, su capacidad de ser mejor que los competidores, y todo esto lo está moviendo desde el punto de vista emocional con sentimientos de logro, de satisfacción, que son justamente los que hacen que finalmente pues, el cliente tome la decisión para la compra. Hay otra cosa que es muy importante y que ya estamos prácticamente por entrar al tema del lenguaje corporal, que es el principio de coherencia, que quienes son coaches pues saben a qué se refiere. Básicamente el ser humano tiene una serie de dominios o áreas en las cuales toma decisiones. Y aquí básicamente estamos hablando de 3 de estas áreas. La emocionalidad, que acabamos de mencionar, su importancia para mover al cliente en la toma de decisiones. Esa emocionalidad tiene que ser correspondida con el lenguaje y con el lenguaje verbal, digámoslo así, y con la corporalidad, o sea, las expresiones que el cliente muestra en su cuerpo. Posiblemente en el lenguaje pudiera el cliente quedarse callado y no manifestar lo que está ocurriendo con esta emocionalidad que hemos movido
para que él tome la decisión de compra. Pero definitivamente en su lenguaje corporal vamos a notar algunos signos que nos indican que efectivamente la emocionalidad está activada y que el proceso de compra pues está por darse. Ok, y finalmente, antes de entrar ya propiamente en el tema del lenguaje corporal, hay esta expresión que es que como vendedor has dado y te corresponde recibir. Esto me trae a la mente una frase de Einstein que decía que si pretendemos lograr cosas diferentes y seguimos haciendo lo mismo, fundamentalmente lo que estamos es loco. Entonces, esta frase a lo que se refiere es que si has venido haciendo cosas y no estás logrando tus objetivos, es porque te falta algo más y ese es, vamos a decir, la misión que tenemos esta tarde, dotarte de algunas herramientas adicionales como el uso del lenguaje corporal y el de la pregunta poderosa para que finalmente pues recibas lo que te corresponde. Entrando propiamente en materia, en estudios realizados se ha comprobado que la comunicación tiene, su impacto depende de 3 variables fundamentalmente. La palabra apenas con un 7%. Y cuando hablo de la palabra, estoy hablando de lo que hablábamos en una lámina previa, cuando decíamos que el vendedor debe tener dominio de lo racional, del conocimiento técnico del producto y sus aplicaciones que se transmiten a través de la palabra. Entonces, no quiere decir que porque apenas un 7% del impacto del mensaje vaya en la palabra, esto no sea importante. Lo que nos quiere decir esta lámina es que es importantísimo gestionar adecuadamente nuestro lenguaje corporal y el tono de voz, que está también formando parte del lenguaje corporal. Así es que entrando propiamente ya en materia, vamos a ver primeramente qué debe cuidar un vendedor en su lenguaje corporal. Y vamos a referirnos a varios elementos, los más importantes, como son el saludo o el apretón de mano, la mirada, la sonrisa, el efecto espejo, la distancia que se mantiene con el cliente, el tono de voz utilizado y todo esto pues en general nos lleva a transmitir seguridad. Vamos a ir viendo entonces uno por uno. Cuando hablamos del apretón de manos, estamos hablando de que debe ser un saludo firme y seguro, que transmita seguridad, un apretón lo suficientemente fuerte, no necesariamente para romperle la mano al cliente, ¿verdad? Pero tampoco que muestre, digamos, inseguridad. También en este saludo debemos cuidar cosas como, por ejemplo, no tener manos sudorosas o frías, que es algo que puede ocurrir cuando estamos nerviosos, en especial en una primera visita, en un cliente que todavía no conocemos o que se trata de un cliente muy importante. Entonces, simplemente cuidar antes de llegar propiamente a saludar al cliente, secarnos un poco la mano, frotarlas si están frías, de manera tal de que podamos transmitir esa seguridad que queremos dar con el saludo. La mirada debe ser directa y cálida. Una mirada que se sostenga por lapsos de tiempo razonables y que combinemos la mirada con ver un poco también el prospecto, el producto que estamos mostrando, de manera tal de que no sea una mirada que pueda también convertirse en intimidatoria, ¿verdad? Porque tampoco la idea es quedarnos fijamente mirando todo el tiempo, ¿ok? La sonrisa debe ser una sonrisa sincera. Ustedes me dirán, pero ¿cómo puedo hacer para transmitir una sonrisa sincera en una primera ocasión o cuando estoy nervioso, es la primera vez que vengo a visitar a este cliente? Yo les diría lo siguiente, antes de llegar, imagínate o piensa claramente que tú estás allí para servir, estás allí para ayudar,
traes una información valiosa y todo eso te va a permitir relajarte y sentir, digamos, sentirte cómodo al saludar y que tu sonrisa sea una sonrisa sincera y honesta. El efecto espejo. Aquí estamos hablando de las neuronas espejo, que son neuronas que nos hacen aceptar mejor aquello que se parece a nosotros, a las personas que de alguna manera tienen una cierta similitud. Es por esto que se aconseja imitar un poco las posturas del cliente sin llegar a incomodarlo o sin llegar digamos, a que la persona sienta que pudiéramos estar burlándonos, ¿verdad? Asumir ciertas posturas similares, ¿verdad? Si el cliente se echa un poco hacia atrás, también nos echamos hacia atrás, digamos su sonrisa, en fin, responder en forma de espejo, de manera tal de que el cliente se sienta confiado, porque tiene enfrente de él a alguien que se le parece. La distancia. Se ha demostrado que la distancia para estar con un cliente debe estar entre 1.2 metros y 2 metros como máximo. Menos de 1.2 metros estamos hablando de una distancia de intimidad y por más confianza que tengamos con el cliente, no deberíamos en una relación comercial estar a una distancia menor de 1.2 metros. Y más de 2 metros, pues, es percibido como desinterés. ¿Okay? Entonces, cuidar un poco estas distancias. El tono de voz debe ser con ciertas entonaciones, subir un poco, bajar un poco, de manera tal de que transmita ánimo, transmita también seguridad. Y debemos, adicionalmente a esto, dar ciertos silencios y ciertas pausas. A similitud para aquellos que son coaches con lo que hacemos en una sesión de coaching, en la cual pues le damos al cliente tiempo de pensar. Como vendedor estamos trayendo la información y es conveniente pues que le demos algunos silencios o pausas cortas para que el cliente tenga la oportunidad de pensar y hasta inclusive de formularnos alguna pregunta. Y finalmente, la seguridad. O sea, básicamente si observamos todos estos elementos previos, estaremos transmitiendo seguridad, pero también podemos transmitir seguridad cuando estamos convencidos de que estamos aquí para servir, para ayudar al cliente, para clarificarle, para resolverle cualquier problema que esté confrontando. ¿Okay? Entonces, esto en lo que tiene que ver con el lenguaje corporal de nosotros como vendedores. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, Conchita, hasta ahora o algún comentario que sea bueno No, hacer. nada por aquí, Torcuato. Ok, seguimos adelante entonces. Tendremos tiempo. ¿Okay? Vamos a ver ahora la parte de que tiene que ver con el lenguaje corporal del cliente. Y esta parte la vamos a dividir en dos secciones. Las señales positivas que el cliente nos da, que nos indican, por supuesto, que vamos bien. Como luego vamos a ver algunas señales negativas sobre las cuales vamos a comentar qué podemos hacer para tomar acciones de manera tal de revertir esas señales negativas y convertirlas en señales positivas. Entonces, dentro de las señales positivas que vamos a ver, tenemos, fíjense que muchas de las señales positivas que vamos a ver aquí ahorita, se las voy a presentar y luego las vamos a ir explicando una por una, son similares a las de nosotros al vender, o sea, de nosotros como vendedores. El tono de voz que sube y baja, palmas abiertas, el contacto visual, la postura corporal de nuestro cliente, su sonrisa, brazos cruzados. ¿Okay? Entonces vamos a ir uno por uno. Primeramente, cuando el tono de voz sube y baja, nos indica que nuestro cliente está interesado, o sea, está mostrando interés, su conversación es, digamos, un signo de interés, cuando su tono de voz sube y baja.
Y cuando hablamos de palmas abiertas, se ha comprobado que las palmas abiertas son una señal de honestidad. Inclusive, con esto podemos complementarlo con los brazos al frente. Unos brazos ocultos pudieran estar indicando que la persona está mintiendo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Muchas de estas señales no son concluyentes e inclusive se complementan con otras. Por ejemplo, esta concretamente que estamos hablando, de que la persona puede estar mintiendo si tiene los brazos ocultos o las manos metidas en los bolsillos o los brazos hacia atrás, la vamos a poder complementar con unos movimientos oculares que vamos a explicar posteriormente. Pero quiero hacer énfasis en que ninguna de estas señales son concluyentes y el hecho de que el cliente pudiera estar ocultando algo, sencillamente es también entendible, ¿verdad? O sea, el cliente no necesariamente puede revelar toda la información que tiene, por mucha confianza que haya, ¿verdad? Con el vendedor, por más tiempo que ya tenga conociéndolo, en algún momento pudiera estar ocultando algo y eso no necesariamente tiene un significado completamente negativo, ¿verdad? O sea, una señal a tomar en cuenta. Otra señal, el contacto visual, nos denota interés. ¿Okay? Entonces es importante saber pues, que el cliente mantenga ese mismo contacto visual que nosotros también le estamos dando. La postura del cuerpo. Aquí básicamente hay dos posturas típicas, ¿verdad? Que es importante desde el punto de vista positivo. Cuando vemos que el cliente se echa un poco hacia adelante dentro de la conversación que estamos sosteniendo con él, nos está mostrando interés. Y si se echa un poco hacia atrás, pues está demostrando que está relajado, que está cómodo con la conversación, lo cual también es positivo dependiendo del momento en el que estemos de la negociación o de la información que le estemos suministrando. Otra señal positiva es la sonrisa. Definitivamente, pues nos muestra que está complacido con esta conversación que estamos sosteniendo. Y por último, los brazos cruzados, que lo vamos a ver tanto acá en señales positivas como posteriormente lo vamos a volver a tocar en señales negativas. Los brazos cruzados pueden estar indicando varias cosas. Una persona que se cruza de brazos pudiera estar experimentando frío. Y si este cliente está en nuestro terreno, es decir, vino a visitarnos a nosotros, tenemos la posibilidad de controlar la temperatura y de preguntarle, ¿tiene frío? Vamos a bajar un poco, a subir un poquito la temperatura de manera tal digamos, de ayudarle con esto. Pero también pudiera ser que está sentado en una silla que no tiene posabrazos o los posabrazos no son cómodos y la postura de cruzar los brazos es una postura un poco más cómoda para la conversación que estamos teniendo. También los brazos cruzados pudieran estar indicando duda o que la persona está pensando, que tiene un diálogo interno. Esto lo vamos a ver también con otra señal del movimiento ocular en una lámina que vamos a ver posteriormente y también ahí vamos a poder corroborar, digamos, que si efectivamente hay un cierto movimiento ocular que vamos a explicar luego y además los brazos cruzados, pues entonces la señal es un poco más definitiva, ¿verdad? Que hay alguna duda y debemos buscar el momento oportuno para hacer preguntas como, por ejemplo, ¿me he explicado bien? O para pensar si es que efectivamente estoy hablando con términos muy técnicos y no le estoy llegando a la persona y entonces cambiar un poco mi lenguaje. ¿Ok? Entonces, bueno, esto tiene que ver con señales positivas. Vamos a ver ahora ¿cuáles son las señales negativas? Dentro de las señales negativas tenemos hombros encogidos, piernas cruzadas, cejas levantadas, rascarse la nariz, movimientos oculares y brazos cruzados nuevamente, ¿ok? Entonces vamos nuevamente uno por uno. Hombros encogidos. Como lo ven en la imagen, es evidente, ¿verdad? Que una persona que hace
ese movimiento de los hombros nos está diciendo estoy confundido, no entiendo, ¿verdad? Y no siempre, digamos, a menos que haya una gran confianza con este cliente, vamos a observar una expresión tan obvia como la de la imagen, ¿verdad? Pero sí, si somos perceptivos, podemos notar un cierto levantar de los hombros que pudiera estar indicándonos eso mismo, un poco menos evidentemente, ¿verdad? Que hay cierta confusión. Y de nuevo, así como la señal de que el cliente puede tener alguna duda, es el momento pues de pensar cómo estamos transmitiendo el mensaje o inclusive buscar la oportunidad o tal vez en el mismo momento hay algo que debería explicar más, por ejemplo, alguna cosa que no está lo suficientemente clara, o sea, preguntas de ese tipo, ¿ok? Las piernas cruzadas, en estudios realizados, un altísimo porcentaje de los casos han demostrado que hay resistencia, o sea, la negociación no va por buen camino. Y esto es mucho más concluyente que los brazos cruzados, que como les decía, pueden tener varias interpretaciones. Entonces, esto pues sencillamente es una señal de alerta para verificar, digamos, la información que estamos suministrando, para ver cuál puede ser la preocupación que tiene el cliente y tomar acciones que pudieran ser en el mismo momento, si es posible, o en una próxima visita. Otra señal negativa, las cejas levantadas. Cuando la persona levanta las cejas, definitivamente nos está mostrando sorpresa. Algo de lo que le estamos informando le ha sorprendido y pues eso nos querrá decir algo, ¿verdad? O sea, desconocimiento o una información que definitivamente no se esperaba, una sorpresa al momento de dar el precio, por ejemplo, eh, del producto o del servicio, pues nos puede llevar a entender que no se lo esperaba la persona y definitivamente si tenemos herramientas con las cuales jugar, como por ejemplo promociones, márgenes, podemos decir, bueno, pero este precio es un precio introductorio, podemos manejar un precio por volumen, en fin, o sea, eh, tomar acciones de manera tal de contrarrestar lo que está ocurriendo en este momento. Rascarse la nariz, que es el resultado de que suben los niveles de testosterona, es un indicio de mentir. ¿Okay? De nuevo, insisto, no lo tomemos como una señal concluyente, no lo tomemos como algo negativo. Un cliente no siempre va a poder darnos toda la información, ni podemos esperarlo. ¿Okay? Y nuevamente también vamos a tener con la lámina, una lámina que sigue a continuación sobre los movimientos oculares, vamos a ver también que pudiera un cliente no estar diciendo completamente la verdad. ¿Okay? Entonces la siguiente lámina, perdón, tenemos todavía un par de señales adicionales. Movimientos oculares rápidos pueden estar indicando impulsividad, impaciencia. Esto nos dice que a lo mejor nos hemos demorado mucho, que hemos hablado más de la cuenta, que le estamos dando información que no necesita, o que tal vez el cliente está un poco apurado y bueno, o acortar un poco la información o nos replanteamos una próxima visita o preguntamos pues que si quiere que lo visitemos nuevamente la semana siguiente o en la siguiente fecha. Y nuevamente traigo lo de los brazos cruzados aquí como una señal negativa, negativa en el sentido de que me dice, mira, está pasando algo, el cliente está pensando o tiene dudas, es el momento de buscar la forma de clarificar o de repensar, digamos, la forma en la que estoy transmitiendo la información. Y ahora sí, lo de las pautas del movimiento de los ojos, según la programación neurolingüística, ¿verdad? Como pueden ver, la carita representa a nuestro cliente, lo tenemos de frente,
Por eso vemos que su izquierda corresponde a mi derecha y su derecha corresponde a mi izquierda. Y estamos viendo que estos movimientos oculares tienen que ver con que se trata de un cliente visual, o se trata de un cliente auditivo, o se trata de un cliente kinestésico. Las señales del movimiento ocular en forma horizontal o hacia arriba, dependiendo hacia qué lado ocurren, me podrían estar indicando cuando el cliente mira horizontalmente o hacia arriba del lado izquierdo, de su lado izquierdo, que sería mi lado derecho, es un cliente que está construyendo. Ya vamos a explicar qué quiero decir con esto de construyendo con un ejemplo. Y si el cliente estuviera haciendo eso mismo, pero hacia su derecha, es decir, hacia mi izquierda, eso mismo quiero decir, movimientos oculares horizontales o hacia arriba, ese cliente está recordando. Entonces quiero explicar esto ahora con un ejemplo. Supongamos que yo le estoy presentando un producto nuevo y el cliente me dice que él ya lo ha utilizado, que lo conoce, y su movimiento ocular es hacia su derecha, tanto horizontalmente como hacia arriba, dependiendo de si es auditivo o si es visual. Quiere decir esto que el cliente está recordando. Si yo le estoy hablando del producto y sus características, él está recordando cosas relacionadas con ese producto que ya lo ha utilizado, y definitivamente el cliente me ha dicho la verdad sobre el que ya conoce el producto. Pero si lo que hubiera ocurrido es lo contrario, es decir, que sus movimientos oculares hubiesen sido horizontales o hacia arriba, pero hacia su izquierda, es decir, mi derecha, entonces este cliente está construyendo. ¿Qué quiere decir eso? Se está imaginando visualmente o auditivamente, está conectando lo que yo le estoy diciendo con cosas que se parecen, de manera tal de construir lo que yo le estoy explicando y poder entender eso que yo le estoy explicando de este producto. Entonces, si me había dicho que lo conocía y está mirando hacia su izquierda, no me ha dicho la verdad. Y de nuevo, esto relacionado con el hecho de que se estuviese tocando la nariz, por ejemplo, y está recordando cuando debería estar, está construyendo cuando debería estar recordando. Entonces definitivamente ahí hay una señal un poco más concluyente sobre alguna información que me está ocultando y que pues me dará la oportunidad de indagar un poco más, posiblemente utilizando la pregunta poderosa, como vamos a ver en la segunda parte de este taller. Lo otro sobre lo que quiero hacer énfasis aquí también es lo que allí en la lámina vemos como diálogo interno. Es una persona auditiva que está mirando hacia abajo a su izquierda. Cuando eso ocurre, la persona está pensando, está hablando consigo misma, se está haciendo preguntas. ¿Será cierto lo que me están diciendo? ¿Será que este producto de verdad me va a resolver los problemas que yo tengo? Entonces, esto complementado con los brazos cruzados, si sabemos que no era por frío, por ejemplo, o por un posabrazo, nos está dando una señal un poco más concluyente sobre esas dudas que definitivamente tenemos que buscar la forma de clarificar. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos concluido todo lo que tiene que ver con la parte del corporal, y lo que sigue es un ejercicio que vamos a realizar, que ya lo voy a explicar, pero antes de eso, pues quisiera saber si hay alguna pregunta hasta este punto. A ver, Torcuato, por aquí Teresa nos estuvo comentando, excelente aclaratoria, Torcuato, lo que dice sobre los gestos que no son concluyentes. Luego Marco nos dice, pautas del movimiento de los ojos, excelente aplicabilidad en nuestra nueva normalidad virtual. Gracias, Torcuato. Son los dos comentarios. Ok, excelente. Excelente. Bueno, ahorita vamos a tener la oportunidad de poner en práctica un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok?
yo les voy a presentar un caso que es básicamente un vendedor que llega a visitar a un cliente y les voy a ir dando una cierta información de manera tal de que en la segunda parte, la lámina siguiente, les voy a proponer 3 acciones que se podrían tomar en función de este planteamiento que vamos a ver ahora. En el momento en que yo les presente las 3 acciones, les vamos a colocar en el chat un enlace para que lo copien y lo peguen en su buscador e ingresen a una plataforma que se denomina Menti, donde van a tener la opción de votar por una de esas 3 opciones. Entonces vamos primero a ver de qué se trata este caso. ¿Okay? Se trata de un vendedor que llega a visitar a su cliente en el horario establecido por la empresa para atender a proveedores. Es decir, todo está dentro de lo correcto, estamos llegando en el momento que debemos llegar, no estamos llegando improvisadamente ni inoportunamente. ¿Okay? Saludas y al darle la mano notas un apretón con poca fuerza. Habíamos hablado del saludo con poca fuerza que denota, pudiera denotar desinterés, ¿verdad? Pero de nuevo, insisto en que no todo es concluyente y que un apretón suave, pues puede ser que la persona está un poco apurada, está un poco, con poco tiempo. O sea, que podría ser otra interpretación. ¿Qué más? Al comenzar la conversación percibes en el tono de voz apuro, impaciencia o nerviosismo. Ok, entonces aquí estamos viendo otra señal adicional. Pero seguimos, ¿verdad? Porque esto es simplemente a la primera, ¿no? O sea, tenemos que ser muy objetivos y observadores. Tenemos que estudiar y aprender todas estas señales de manera tal de juntarlas, ¿ok? ¿Qué más ocurre? Sin embargo, la sonrisa del cliente es amable, no hay otros elementos que indiquen algo anormal, mientras sigues la conversación suministrando información a tu cliente. Ahora les voy a presentar las 3 opciones que van a encontrar cuando ingresen a la plataforma de Menti con el enlace que van a encontrar en el chat, de manera tal de votar por una de ellas. Las opciones son preguntar por sus necesidades e ir al grano, es decir, concretar, ser como más ágil en la información, más rápido. Segunda opción, seguir pendiente de señales corporales a fin de corroborar verdaderamente si hay interés. Y tercera, preguntar si prefiere que lo visite la semana siguiente. Bien, entonces fíjense, les voy a pedir que se imaginen un cliente real, que se imaginen una situación lo más parecida a algo que ustedes hayan vivido o estén por vivir, de manera tal de que complementen el planteamiento del caso, que por supuesto es escueto, pues tiene poca información. ¿Okay? Entonces, vayan ingresando a Menti, yo voy a dejar de compartir para entrar en la plataforma de Menti. A ver, un minuto. Si hay alguna duda, por favor, pregunten. El link está en el chat. Pueden, al darle clic, aparece inmediatamente y pueden seleccionar la opción más adecuada.
Tania, ¿tú estás por allí? Siempre. Estoy tratando de entrar a buscar la presentación. A Mentimeter. Estoy un poquito perdido. Déjame ver qué me... Ajá, ya. Debes entrar en Mentimeter para ver el resultado. Mentimeter. Ok. A ver. Ok, ya entré, ya estoy por login. Sí, es que eso era lo que me faltaba. Ok. Ya estoy. Estoy de manera tal de compartirles a ustedes los resultados de la votación que ya me imagino que debe estar muy adelantada o casi que concluida. Así es, por aquí ya yo la estoy viendo, así es que... Compártela, por favor. Y ya voy. Ya la voy a compartir. Estamos ansiosos de ver esos resultados. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Por acá están. Yo creo que faltan personas por votar. Tenemos apenas 6 resultados. Yo creo que hay más personas. Seguramente algunas personas no han tenido buena conexión todavía. Pero bueno, ya estamos viendo. Fíjense, ahí tenemos. Hay 4 personas que han elegido la opción número 2, la de seguir pendiente de las señales corporales a fin de corroborar el interés. Hay 2 personas que han preferido irse por la opción de preguntar al cliente si prefiere que le volvamos a visitar. ¿Ok? Como vemos, mayor número de personas han elegido la opción número 2, que no necesariamente es la correcta. Yo les decía, traten de ubicarse en una situación real y dependiendo de la situación real y del grado de conocimiento que ustedes tienen del cliente que se han imaginado, posiblemente la opción 3 podría ser recomendable. No obstante, como buen vendedor, debemos aprovechar el momento presente porque no sabemos si la próxima vez vamos a lograr volver. Entonces, coincido más con quienes han tomado la opción número 2, la de seguir pendiente de otras señales corporales, como lo decía al final del planteamiento del caso, vamos obteniendo información y pareciera que la cosa como que se va encaminando. Entonces, tal vez la opción número 2 es la más recomendable. Sin embargo, pues estamos atentos de escuchar cualquier comentario que ustedes quieran hacer hasta ahora de lo que estamos viendo en esta presentación. Pueden abrir sus micrófonos. Ajá, Francisco levantó la mano. ¿Puedo hablar, Francisco? Sí, Torcuato, pues las buenas tardes y noches para todos. Gracias por la oportunidad, muy buena, como de costumbre, tu presentación. Sí, yo quisiera comentarla, yo fui uno de los que colocó la número 3. Correcto. Opciones. Y mi posición viene dada por lo que tú comentabas. Si en las opciones que se dan, como vendedor yo noto que hay un apretón de manos que es un apretón de manos débil, que me indica inseguridad. Y reconociendo de que el vendedor no tiene una habilidad de coach que puede identificar claramente todo esto. Yo me estoy ubicando fuera como vendedor y no como coach. Si me ubico correcto, como coach, lógicamente tendría que ir a la parte de las manos, no es un apretón de manos normal, más allá de que ahora con toda esta condición de pandemia lógicamente no se puede dar. Pero por el otro lado, veo en su tono de voz, que era uno de los reflejos que tú reconocías en la parte corporal, que es un tono de voz que está nervioso, que trata de escapar, que posiblemente tenga una condición en el momento en el cual yo lo estoy visitando, que lo aparte del presente y el ahora, y lo haga ir hacia el futuro. Si yo
trato en mi posición, Torcuato. Si yo trato de indagar, más allá de que posiblemente en un problema, como bien lo mencionabas tú, prefiero diferir y decir, ¿será que puedes dar una oportunidad para una segunda, para la semana que viene y con más calma tratamos el punto? Porque Te escuchamos un poquito entrecortado, Francisco. en ese momento, yo trato de indagar y trato de profundizar, como tú decías bien, el complementar el por qué hice mi votación como la número 3 de preguntar para la semana que viene. Excelente, Francisco. Es válido lo que tú estás diciendo y repito, depende de la situación. A lo mejor el cliente lo va a apreciar y por otro lado, yo creo que no son excluyentes estas dos respuestas, la número 2 y la número 3, porque tú puedes extender un poquito para indagar un poco más y ver otras señales antes de hacer la pregunta, es decir, lo puedes visitar la semana siguiente. Entonces, es válido, es válido. Así es que si hay algún otro comentario, bienvenido. Gracias, Francisco. Dalia levantó la mano. Dalia Dalia, Borregale. cuéntanos. Hola, Torcuato, ¿cómo estás? Sí, fíjate, Cuéntanos, Dalia. cuando tú comentabas frente a un cliente, una situación real, entonces eso me lleva a preguntarme, si es un cliente que es conocido para mí y que ya sé de qué manera reacciona frente a cada una de las visitas que yo le hago, ya creo que ya con esa segunda señal yo me iría directo a preguntarle, mira, ¿crees que necesites que te visite otro día? Y ahí yo pensaría en la opción 3. Sin embargo, si es un cliente que estoy viendo por primera vez, que desconozco su manera particular de actuar, creo que ahí sí estaría pensando en una opción 2 de darme otra oportunidad. Creo que me iría por el de la mirada que tú dijiste. A ver, ¿dónde mira? Para entonces decidir, pues mira, vamos a dar otra oportunidad y si de verdad noto que esa todavía sigue siendo una reacción de las que se catalogaron como negativa, pues ya me iría otra vez ya después a preguntarle si prefiere la visita en otro momento. Excelente, Dalia. Gracias por complementar, digamos, tu explicación del por qué te fuiste por la número 3. Yo quiero insistir en que, bueno, esto es un proceso, depende de si es una primera visita, si es un cliente conocido, y definitivamente yo recomendaría el alargar un poquito más antes de tomar la decisión de hacer la pregunta de la visita la siguiente vez. Más tal de que tengas algunos indicios adicionales para estar más seguro de lo que vas a hacer, ¿ok? Pero bueno, excelente, excelente. Si no hay algún otro punto, quisiera pasar al siguiente tema entonces. Aquí nos está diciendo Marco sobre el apretón de manos, es relativo porque tal vez no le guste ese tipo de contacto y se sintió incómodo. Y Dalia nos comenta, sí es, Marco. Correcto, correcto, Marco. Hay personas que no son para nada kinestésicas y eso pudiera estarte indicando eso y seguramente en el movimiento ocular pues lo vas a notar. Una persona que se mueve ocularmente en forma horizontal o hacia arriba pues te está diciendo que es o visual o auditivo y para nada kinestésico, ¿ok? Y a lo mejor eso te dice, bueno, entonces el apretón de mano suave tiene que ver con esto. Excelente, excelente comentario. Gracias. Gracias. Bueno, voy a ir compartiendo nuevamente la presentación para que continuemos y siempre tendremos oportunidad de seguir respondiendo sus preguntas. Muy bien. Entonces, vamos ya entrando entonces en el tema de la pregunta poderosa, que como les dije al inicio, tiene una cobertura un poquito más corta
y si el tiempo nos lo permite, haremos también un pequeño ejercicio con esto, ¿ok? Bien, la pregunta poderosa para quienes somos coaches, sabemos lo importante que es una herramienta fundamental para la relación de coaching, para obtener información valiosa del cliente y para ayudar al cliente a darse cuenta de cosas que no se ha dado cuenta. Es sencillamente cambiarle la mirada al cliente, ayudarlo a ver diferente de cómo está viendo hasta este momento debido a sus creencias limitantes. Y esto, pues básicamente también ocurre con el vendedor. De hecho, hay un principio a nivel del coaching que nos dice que el cliente sabe exactamente lo que necesita, por eso en el coaching no damos consejos, por eso en el coaching hacemos preguntas para ayudar a clarificar, porque a pesar de que el cliente sabe exactamente lo que quiere y a nivel empresarial, cuando estamos generando una venta, con toda seguridad eso es válido. El cliente conoce bien su planta, su empresa, su gente, sus productos. Entonces, ¿por qué si eso es así no ha resuelto él solo su problema? Bueno, sencillamente porque a lo mejor el entorno, el condicionamiento, sus propias creencias lo están haciendo ver de una manera sesgada y para eso estamos nosotros allí, para ayudarlo a ver de una manera distinta. Entonces, quisiera utilizar para comenzar unas preguntas que espero que resulten poderosas para ustedes y les dejen algunas reflexiones. ¿Te cuesta hacer preguntas? ¿Qué creencias te limitan? ¿Hay razones por las cuales no haces preguntas? Sabemos muy bien que socialmente no nos motiva mucho a hacer preguntas porque no es bien visto y hoy en día eso ha cambiado bastante porque a los niños hoy en día más bien se les motiva a participar, ¿verdad? Pero quienes no somos tan jóvenes, pues sabemos que podemos tener este tipo de creencias limitantes e inclusive todavía algunas de las personas jóvenes pudieran estar siendo influenciados por la crianza que recibieron. ¿Qué te puedes estar perdiendo por no hacer preguntas inteligentes y poderosas? Y finalmente, ¿cuántas respuestas transformarían tu vida si te atrevieras a preguntar de maneras diferentes? Es decir, a hacer preguntas poderosas. Vamos a ver esto dentro del marco entonces de la venta, ¿verdad? Ya hemos explicado un poco de qué se trata o qué es una pregunta poderosa, es una pregunta que nos cambia el foco, es una pregunta que nos hace cuestionar las creencias que tenemos, nos hace mirar de manera diferente y generalmente cuando hacemos una pregunta poderosa lo vemos en el lenguaje corporal del cual acabamos de hablar, o sea, vemos como que se le ilumina la cara a la persona, a lo mejor hasta abren los ojos un poco más. Inclusive, no solamente el lenguaje corporal, sino que muchas veces también comentan, caramba, eso no se me había ocurrido, oye, qué interesante pregunta me has hecho. Entonces quiere decir que hemos formulado una pregunta poderosa. Vamos a ver con ejemplos el poder de una pregunta poderosa. Y aquí les voy a pedir que intervengan. ¿Ok? Vamos a ver un primer ejemplo. ¿Qué harías para resolver este problema si nada te lo impidiera? Esta es una pregunta poderosa típica de coaching y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién quiere intervenir y explicarme? ¿Piensan que esta es una pregunta poderosa? A ver. ¿Sí? ¿O quieren que lo explique yo? No, Torcuato, ya va, ya va. Danos tiempo, danos tiempo. A ver, yo creo que básicamente lo que está es tratando de ubicar al cliente en otra mirada distinta a la que suele estar. Si nosotros estamos pensando en las soluciones que generalmente damos a nuestros problemas, quizás ese problema lo estemos viendo de la misma manera. Es como poder ubicarlo en otro lugar y quizás desde ese otro lugar donde no hay ningún problema, donde todo sale chévere, ¿cómo sería la solución?
Excelente, Dalia. Yo quiero, si no hay alguien que tenga algún otro comentario, yo quisiera añadir algo. A ver, ¿hay alguien que quisiera añadirle algo a lo que Dalia dijo? Marco está levantando la mano. Excelente, Adelante, Marco. Marco. Cuéntanos. Torcuato, me parece que es una pregunta súper, súper poderosa. Lo único que viendo el enunciado de la pregunta, tal vez yo nada más mencionaría problema si el cliente trae esto como parte de su lenguaje. Si no, Ok. no utilizaría la parte problema para hacerlo un poquito más positivo. Y sí, Utilizarías situación, por ejemplo, ¿verdad? correcto, Situación podría ser. reto, ¿Qué harías para situación, resolver este reto? correcto, Ok. correcto, correcto. Ok. Pero utilizando el lenguaje del cliente, pero creo que evitaría utilizar la palabra problema dentro de esta pregunta súper poderosa que acabas de colocar acá. Excelente. Gracias por acotar eso, Marco. Muy Gracias. importante lo que estás diciendo en términos de coaching. Bueno, yo quiero complementar lo que ustedes han dicho. Excelente. Dalia, Marco, gracias. Yo quiero complementar esto con lo siguiente. Fíjense, aquí ¿qué está implícito? Está implícito algo que es muy típico del ser humano. Poner excusas, ¿verdad? Cuando yo le digo, ¿qué harías para resolver esta situación si nada te lo impidiera? Quiere decir que te estoy quitando las excusas, porque generalmente empezamos, no, pero es que tal cosa, sí, pero bueno, empezamos a poner excusas. Cuando yo te digo, si nada te lo impidiera, comienzan a salir ideas y definitivamente te das cuenta que es factible y encuentras soluciones. ¿Ok? Entonces, allí digamos la razón por la cual esta pregunta es poderosa. La siguiente, ¿qué le recomendarías a tu mejor amigo o amiga que hiciera en una situación como esta? A ver, ¿quién me quiere explicar por qué piensa que esta es una pregunta poderosa? Torcuato, Bueno, yo levanté la mano. A perdón, Dayelín adelante. levantó la Daye, mano. perdón que no te vi, Daye. Vi que abriste el micrófono, pero no me di cuenta de la manito, ya la estoy viendo. Adelante, y No. después Bueno, Marco Marco va a también estaba intervenir. ahí y para un poco, Después. Vamos a darle a este, Marco un segundo, no solo porque vamos a darle la prioridad a las damas, sino porque Marco ya habló una vez y vamos a darle la oportunidad después de ti, Daye. mucha gente, gracias, muy gentil. Y además estoy seguro que Marco va a acompañar, pues, a colocar un poquito más. Bueno, a mí me resulta poderosa porque me pone en una posición y veo que tienes algunos aspectos de PNL que estás presentando hoy. Entonces, cuando yo me pongo en esa posición de ver qué es lo que le pasa, como si le pasara a otro. Es decir, suelto esa primera posición donde estoy yo y me voy a esa segunda posición, que es como una posición de asesoría, de consultoría, de ese experto o lo que hablamos a veces en PNL como un mentor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso que tú crees que puedes sumarle a esta situación si tú lo vieras como una recomendación hacia tu amigo? A mí me parece que es una pregunta muy, muy hermosa porque te saca un poquito de la situación y te pone a jugar un papel en una posición distinta, en una posición perceptiva de la situación diferente y eso sin duda va a sumar. Gracias. Excelente, Daye, gracias. Marco, ¿qué querías tú complementar aquí, por favor? Sí, no, nada, solamente que esto me hizo recordar, hay un libro de Jordan Peterson que habla de las 12 reglas para vivir, que casualmente habla de trátate a ti mismo como tú tratarías a alguien al cual amas o quieres, ¿sí? Entonces, esto precisamente es un claro ejemplo que es una pregunta poderosa y que nos ayuda a pensar en alguien que queremos mucho, que apreciamos y que seguramente desde esa posición lo vamos a ver todo mucho más fácil en pro de ayudarlo, pero te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Es eso, Torcuato. Gracias. Correcto.
Correcto, excelente, Marco, gracias. Fíjense, complementando un poquito lo que ustedes dijeron, que estuvo muy bueno, yo siempre cuento con esta pregunta, que somos unos expertos ayudando a los demás, pero no necesariamente a nosotros, ¿verdad? Y cuando cambiamos el foco, como decía Daye, hacia el otro, y esta actitud compasiva y de querer ayudar, surgen ideas que una vez las comenzamos a mencionar, nos damos cuenta de que son aplicables a la situación nuestra también. Entonces, bueno, definitivamente esa es la razón. Ok, entonces, bueno, siguiendo adelante. Ajá, fíjense. Unos ejemplos de preguntas poderosas en ventas, ¿verdad? Porque la idea es, ¿cómo podemos voltear esto? Porque hasta ahora estas eran un par de preguntas como más de coaching, ¿no? Ok, entonces en el entorno de ventas, fíjense, la pregunta aquí es básicamente, ¿qué es lo que más valoras de la oferta de un proveedor? Esa es una pregunta típica, pero que casi siempre se va a ir directamente al precio o a la calidad. Si yo acoto la pregunta con esta frase previa de además de una buena relación calidad-precio, ¿qué es lo que más valoras de la oferta de un proveedor? Estoy excluyendo de la respuesta precio y calidad, que son típicamente respuestas que obtenemos cuando hacemos la pregunta sin acotar, ¿verdad? Entonces, dicho de esta manera, vamos a obtener cantidad de información de una utilidad increíble, ¿ok? Esa es una primera. Una siguiente es, ¿qué te haría sustituir a tu actual proveedor por otro sin dudarlo? ¿Mm? Dependiendo de la confianza que haya, por supuesto. Tal vez esta pregunta no se la podemos hacer a un cliente que estamos visitando por primera vez. Pero igualmente estamos buscando la forma de que sin tener ningún tipo de duda, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso que definitivamente un proveedor no puede hacer porque tú no tolerarías o tú no aceptarías? ¿Cómo te afecta la frecuencia con la cual te visito? Esta tal vez no es una pregunta tan poderosa, pero es una pregunta importante. ¿Y qué le recomendarías a un amigo sobre el producto que estás usando en este momento? Fíjense que esta pregunta es parecida a la número 2 que vimos en la lámina anterior. O sea, estamos cambiándole el foco de manera tal de que le estamos pidiendo una recomendación para un amigo. Generalmente hacemos buenas recomendaciones a los amigos, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar qué son las cosas que él está recomendando sobre ese producto que está usando. Si es el nuestro, pues me corrobora, digamos que lo estoy haciendo bien o me dice información de que pudiera no estarlo haciendo tan bien. Y si el producto es de un competidor, pues también me está diciendo qué es lo que valora de ese producto. ¿Ok? Bueno, estos son algunos ejemplos. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Déjenme ver y por favor, Conchita, te pido que me indiques. O sea, el tiempo normalmente estamos hablando de una hora, ¿cierto? O sea, estamos ya sobre el 5 minutos pasados. Sí, estamos sobre el tiempo, Torcuato. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a dejar esta tarea para la casa y les voy a indicar cómo hacerla para que le saquen el máximo provecho. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. Imagínate que deseas obtener información importante de un cliente clave de tu cartera de clientes, ¿verdad? Prepara algunas preguntas de vendedor que consideres poderosas, ya que el cliente no se las esperaría. Fíjense esto, no se las esperaría. Esa es una característica típica de las preguntas poderosas. Lo sacas de foco, es algo que él no espera que le pregunte, pero que a su vez te va a dar información valiosa, como los ejemplos que hemos visto previamente. Y la recomendación que te doy antes de visitar al cliente con estas preguntas que has preparado, practiques con algún compañero y evalúes el impacto que va a tener estas preguntas que vas a llevar sobre la negociación que estás haciendo. Bien, bueno, finalmente, tengo un par de laminitas rápidamente para cerrar. Lo que es el proceso de la venta, que lo vamos a ir viendo a la izquierda, y a la derecha las herramientas que acabamos de ver ahorita, el uso del lenguaje corporal o el de la pregunta poderosa.
Cuando hacemos el saludo, normalmente estamos trabajando con lenguaje corporal. Cuando vamos al sondeo inicial con el cliente, estamos trabajando el uso de la pregunta. Cuando vamos a establecer sus necesidades, estamos utilizando ambas cosas, el uso de la pregunta y el lenguaje corporal. Cuando estamos ofreciéndole soluciones, estamos utilizando el lenguaje corporal de ambos. Para cerrar la venta, el uso de la pregunta y el lenguaje corporal, y la despedida ya con el lenguaje corporal. Y bueno, finalmente hay una lámina aquí que lo que nos trae pues es un repaso de lo que hemos visto. Ay, perdón, me fui. Evitar el contacto visual sostenido. Decíamos que es importante hacer contacto visual, pero no intimidar, ¿verdad? Sí, estamos hablando de errores, perdón, discúlpeme. Los principales errores, según Forbes en una investigación, es no hacer contacto visual, es encorvar la postura, ¿verdad? Dar la mano sin firmeza, contraer los brazos, mirar hacia abajo, echarse hacia atrás, manosear, invadir el espacio íntimo, mirar el reloj en señal de apuro y fruncir el ceño. Y bueno, muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo que esto queda grabado en la plataforma de YouTube de ICF y bueno, no sé, Conchita, si quieres añadir algo antes de finalmente despedirnos. Aquí nos está comentando Marco. Grande Torcuato, gracias, gracias. Gracias, Marco. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quisieran agregar, complementar? Excelente, Torcuato, nos dice por aquí Dalia. Bueno, recordamos que efectivamente esto queda grabado de manera que lo pueden ver tantas veces como ustedes quieran. Aquí está también el correo electrónico de Torcuato para todos aquellos que quieran contactarlo directamente. Keila nos está diciendo, buenísimo, excelente Torcuato, felicitaciones. Y bueno, para todos aquellos que tienen credencial en este momento, recuerden que este webinar tiene unidades de estudio, de manera de que se les puede hacer llegar ese certificado, ¿sí? Por lo demás, muchísimas ¿Por dónde gracias. lo solicitan? Perdón. Lo pueden ¿Por dónde solicitar lo por solicitan? webinars@icf.com.be y con muchísimo gusto se lo enviamos. ¿Bien? Gracias. Webinars@icf.com.be. Aquí nos lo está escribiendo Tania. Mil gracias, Torcuato. Gracias por tu tiempo, por compartir y por la participación de todos aquí en este webinar. Mil gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche y lo mejor para todos. Buenas noches.